¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. A continuación voy a mostrarles en qué consiste el trabajo final para el cierre del curso. Básicamente se trata de promover el transporte sustentable en el contexto en el que estamos ahora, en la pandemia de COVID. Y bueno, como ustedes saben, pues por temor al contagio, la cantidad de usuarios en transporte público masivo, especialmente metro y autobuses, se ha reducido significativamente. Que tanto, pues vemos una gráfica de Movit. Ahí viene la liga en donde pueden consultar esta información. Movit es esta plataforma que es, digamos, como el Waze del transporte público, en donde si ustedes quieren ir de punto A a punto B, ustedes les puede decir qué rutas tomar, dónde transbordar, etcétera. Les optimiza su ruta y obtiene información de sus usuarios, y entonces a partir de eso puede estimar varias cosas, ¿no? Entre ello, pues al 11 de junio en la Ciudad de México, la demanda de transporte público estaba alrededor del 72% por debajo de lo habitual, ¿no? Que es la línea café. La otra línea roja es la de Guadalajara, que está un poco más alto que la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, pues estos medios de transporte son algunos de los más sustentables. Entonces la preocupación es que, bueno, si no se toman medidas adecuadas conforme se vaya retomando la actividad económica, la contingencia por el COVID podría llevarnos a un sistema de transporte mucho menos sustentable al que ya teníamos, ¿no? Como ejemplo podemos ver lo que ha pasado en China. En China se tiene ese estudio, según ese estudio de ITDP, también pueden ver la liga. Pues del lado izquierdo teníamos la composición modal de los viajes antes de la pandemia, ¿no? Entonces ahí tenemos cuánta gente caminaba, cuánta gente usaba bicicleta, autobús, metro, el auto particular y servicios de taxi o taxi convencional o taxi por aplicación, ¿no? Del lado derecho vemos cómo ha cambiado después de la pandemia. Entonces ha habido algún incremento en la caminata y en el uso de la bicicleta, lo cual es positivo. Ha disminuido muchísimo el uso del autobús y del metro, como pueden ver, con los colores naranja y verde. Y ha aumentado mucho el uso del automóvil, como pueden ver en el color azul claro, ¿no? Entonces, bueno, los que están enseñados con la flecha verde son cambios que podrían considerarse positivos, porque nos estamos moviendo hacia sistemas de transporte sustentable como caminar o la bicicleta. Pero los que están en rojo pues serían, desde el punto de vista de sustentabilidad, serían negativos, ¿no? Porque estamos teniendo más gente viajando en auto, taxi y taxi por aplicación, ¿no? Entonces esto pues nos generaría más congestión en nuestra ciudad conforme se vaya regresando a las actividades económicas. Entonces mucho el objetivo es tratar de fomentar más cambios modales, dado que el autobús y el metro no van a poder tener los niveles de ocupación que suelen tener, que van a perder capacidad porque no puede haber tanta gente tan cerca a bordo de estos sistemas. Entonces queremos que la mayor parte posible de esta demanda se pueda ir hacia caminar y hacia la bicicleta y no tanto hacia el auto, ¿no? ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, para promover el uso de medios de micromovilidad, medios sustentables como la bicicleta o caminar, pues la infraestructura es básica, ¿no? Eh, Ciudades como Berlín, París, Milán, Bogotá, Ciudad de México están apostando por incrementar su infraestructura ciclista, ¿no? Al menos de forma temporal. Entonces han salido, ustedes lo han visto seguramente en las noticias, ciclovías temporales que se han implementado en distintos lados. En la Ciudad de México se han propuesto dos corredores, ciclovías confinadas, ¿no? Por ahora Avenida Insurgentes y Eje 4, a lo largo que, bueno, va a lo largo de los corredores de las líneas 1 y 2 de Metrobús, ¿no? Entonces esta infraestructura debería ayudar a ser una alternativa al uso del Metrobús en este caso. Entonces ahí vienen también ligas donde pueden ver la liga de la izquierda donde se anunció este tema de las ciclovías temporales en este documento de la nueva regreso paulatino a la nueva normalidad, y del lado derecho esta liga nos da unos lineamientos de cómo señalizar y balizar todas las ciclovías temporales, ¿no? Para que sean claras y seguras. Entonces, aquí un elemento clave para ver qué tan sustentables son los distintos medios de transporte es ver, bueno, qué tanto espacio requieren para mover un cierto número de personas, espacio, tiempo, ¿no? Entonces PTB hizo un análisis de dos situaciones. En ambos casos su objetivo era mover 200 personas a través de distintos modos de transporte. Entonces
en el primer ejemplo le dio un carril a cada modo de transporte, ¿no? Un carril exclusivo para un autobús, un carril para un tranvía, un carril o una banqueta exclusiva para peatón, un carril exclusivo para bicicleta y un carril exclusivo para autos, ¿no? Y si se vio qué tiempo tardarían, los puso sobre una línea de alto, ¿no? Y cuando se les pone verde, bueno, qué tanto tiempo tardarían en lograr pasar esas 200 personas utilizando este modo de transporte. Pues el transporte masivo como autobús y tranvías son los más eficientes, ¿no? Esta fila que había ya formada de varios autobuses o tranvías en 31, 32 segundos lograron hacer pasar 200 personas a través de la línea de alto. En cuanto a peatones, esto también es bastante eficiente. En 38 segundos lograron pasar 200 peatones, aunque claro, los peatones no pueden tener distancias de viaje tan largas, ¿no? La bicicleta tarda un poco más, un par de minutos, 1 minuto 59 segundos. Y el auto es el menos eficiente de todos, ¿no? Haciendo pasar 200 personas en 4 minutos con 8 segundos. Luego se hizo un experimento similar. Aquí en el de la izquierda se les daba un carril de 3,5 metros de ancho a cada uno. En el de la derecha se vio, bueno, qué sección vial tendría que otorgársele a cada modo de transporte para que pudieran transportar o hacer pasar a estas 200 personas en el mismo tiempo en el que el autobús y el tranvía logran hacer pasar los 200 pasajeros, ¿no? Es decir, en 31 32 segundos. ¿Qué ancho de vialidad, cuántos carriles se les tendría que dar para que pudieran cada modo de transporte hacer pasar a esas 200 personas? Y entonces, bueno, el peatón pues requiere un poco más, 4,3 metros de ancho de banqueta para que logren pasar 200 personas en estos 31 segundos. La bicicleta 16,9 metros de ancho, y otra vez el menos eficiente es el auto con 28 metros de ancho, ¿no? Entonces, viéndolo gráficamente, les recomiendo que entren a ver los videos. Ya no los pongo acá para no hacer este video más largo, pero entren a estas ligas que también están copiadas abajo en los comentarios del video. Y podrán ver, ¿no? Este es el segundo experimento donde se dice, bueno, qué ancho tendrían que tener las secciones de cada vía para que 200 pasajeros pudieran pasar en estos 31 segundos o 200 personas. Y como vemos, pues la vialidad más ancha tendría que dársele al auto para que el auto pudiera ser capaz de mover estas personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de mucha eficiencia en el caso del transporte público. No el mismo nivel de eficiencia en la bicicleta porque finalmente ocupan más espacio. Y van arrancando un poco de manera más paulatina, no arrancan todos juntos como en el caso de un autobús, que todos los pasajeros que están dentro del autobús arrancan al mismo tiempo, pero definitivamente la bicicleta es más eficiente que, que el auto particular, ¿no? Entonces, si vamos a perder gente de transporte público, la queremos en la bicicleta antes que en el auto, evidentemente por esta cuestión de espacio y de congestión que podría provocar el automóvil. Entonces, ¿qué alternativas tenemos dentro de la micromovilidad? Bueno, como ya decíamos, una forma sustentable de moverse. Sus principales características son que los vehículos son menores a 500 kilogramos, la mayoría de ellos bastante menores, ¿no? Una bicicleta no pasa de 15, 20 kilos normalmente, una eléctrica puede pesar un poco más, pero una bicicleta normal no pasa de este peso, los monopatines menos todavía. Tal vez una bicicleta de carga, una bicicleta para una bici taxi, algo así podría pesar un poco más, ¿no? Pero tampoco superaría normalmente los 500 kilogramos. Y también está en el caso de las motonetas, ¿no? Que aunque ya es una forma de transporte motorizada, muchas veces con motor de combustión interno podrían entrar en esta clasificación. Velocidades menores a 25 kilómetros por hora, entonces eso también hace que sea mucho más compatible con los flujos peatonales y demás, más amigable porque no tenemos estas velocidades realmente altas que pueden generar accidentes más graves. Distancias a recorrer menores a 10 kilómetros, aunque vamos a ver que con la bici eléctrica podría permitirse un poco más, ¿no? Entonces, con estas características de la micromovilidad, bueno, la pregunta es, ¿para qué cantidad de viajes podría ser una alternativa, ¿no? ¿Qué tanta gente podría bajarse del metro, del autobús y usar la micromovilidad en general como alternativa? Entonces vamos a ver qué características tienen los viajes en transporte público en la Ciudad de México. Otra vez regresamos a esta fuente Movit, que reporta que el tiempo de viaje de un usuario en transporte público en la Ciudad de México,
el tiempo es de 88 minutos, pero la distancia promedio de un viaje en transporte público en la Ciudad de México es de 9.9 kilómetros, es decir, la mitad de los viajes en transporte público en la Ciudad de México son menores a 10 kilómetros, la otra mitad es superior, pero también nos dan este otro dato adicional: el 28% de los viajes exceden los 12 kilómetros, ¿no? Entonces, 72% de los viajes son menores a 12 kilómetros, 50% menores a 10 kilómetros, 72% menores a 12 kilómetros, ¿no? Entonces esto nos da una idea de qué tanto se tiene que mover la gente usuaria de transporte público. Otra vez la liga está ahí abajo, si les recomiendo que vean un poco estos resultados que presenta Movit. Y bueno, en cuanto a la micromovilidad, hay una cierta ventaja también que aportan las bicicletas eléctricas respecto a las convencionales si estamos pensando en viajes largos, ¿no? Hay dos estudios que muestran un incremento de la distancia que recorren los usuarios de una bicicleta eléctrica entre un 55 y un 60% mayor a quienes utilizan una bicicleta mecánica, ¿no? Entonces, una bicicleta convencional, según estos dos estudios de 2012 y 2015, pues esta gente recorre en promedio entre 6.3 y 7.1 kilómetros, ¿no? Obviamente depende de la ciudad en la que se haga el estudio, pero estas son distancias típicas que recorría la gente con una bicicleta convencional, mientras que con una bicicleta eléctrica estas distancias en las mismas ciudades, evidentemente, aumenta a 9.8 o a 11.4 kilómetros según el estudio, ¿no? Entonces, en general estamos hablando de incrementos de 50-60% más, ¿no?, de distancia de viaje de un usuario de una bicicleta eléctrica respecto a una bicicleta convencional. Y nuestras distancias están interesantemente en ese rango de 10 a 11 y medio kilómetros que están recorriendo en promedio los usuarios de bicicletas eléctricas, ¿no? Que quiere decir que hay quienes las usan por distancias aún mayores, ¿no? Entonces, resulta una opción, si regresamos a la gráfica, pues resulta una buena alternativa en cuanto al uso del transporte público, al menos en el sentido de distancia, ¿no? Al menos entre un 50 y 70% de los viajes pensamos que podrían hacerse en una bicicleta eléctrica. Un poco menor tal vez el caso para una bicicleta convencional. Ok, entonces, evidentemente, regresando a lo anterior, nada más para lograr esto, pues no es necesario solamente tener una bicicleta eléctrica, habrá que tener infraestructura y algún programa, ¿no? Las bicicletas eléctricas, como saben, son caras, entonces ¿cómo va a ser que la mayoría de la gente pueda tener acceso a una bicicleta eléctrica? Y aquí es donde viene un poco el estudio, ¿no? Ok, entonces el objetivo del trabajo final es plantear un sistema de micromovilidad que pudiera captar un porcentaje importante de la demanda usual de una línea de metro, bus o de metro. Entonces los alcances serían, bueno, describir el corredor seleccionado. Les voy a asignar cuando ustedes me manden, me confirmen por correo electrónico si van a trabajar de forma individual o en pareja con alguien. Les voy a asignar un corredor. Los corredores serían línea 1 o línea 2 de metro, o línea 1 o línea 2 de metrobús, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de este corredor que les sea asignado, pues tendrá que definir su longitud, las zonas que conecta, secciones tipo, ¿no? Es decir, cuántos carriles tiene, qué ancho tiene más o menos. Todo eso lo pueden medir en Google Earth, no es necesario que vayan a campo. ¿Y cuáles podrían ser las intersecciones más complejas en ese corredor, ¿no? Pensando sobre todo en el tema de implementar infraestructura, no sé, una ciclovía o lo que ustedes consideren que debería implementarse ahí. El segundo punto, ¿qué infraestructura recomendarías, no? Una vista esquemática de las secciones tipo. Entonces ustedes pueden hacer esta vista esquemática de la sección tipo actual y con la propuesta que ustedes van a realizar. Luego el tercer punto, ¿qué vehículos podrían operar, no? ¿Qué están pensando que podría usarse? ¿Una bicicleta convencional, una bicicleta eléctrica, monopatines, una combinación de lo anterior, no? Y bajo qué esquema operarlo, ¿no? Si sería, bueno, uno es que decir, no vamos a ofrecer nada, cada quien que utilice su propia bicicleta, si es que tiene, y ya está.
pero evidentemente esto tal vez no generaría una demanda potencial tan alta, porque hay gente que sí tiene una bicicleta, hay gente que no, y entonces hay gente que no consideraría la alternativa, ¿no? Entonces, podría haber algún tipo de sistema donde se ofrece de movilidad compartida, donde se ofrecen vehículos para que los use la gente. Esto podría ser algo 100% público, podría ser algún tipo de asociación público-privada, o podría ser algo totalmente privado, ¿no? Operado por privados totalmente. Eh, y ahí nos vamos al cuarto punto, porque eso tendría una implicación en qué tarifa y esquema tarifario se propondría, ¿no? Evidentemente, si vamos a un esquema 100% privado, pues el costo podría ser mayor para los usuarios, porque el privado, pues, podría ser que buscara recuperar su inversión a través de la tarifa, o a lo mejor se les ocurre otra forma, ¿no? Que haya algún otro tipo de contraprestación, para que un privado no tuviera que pedir una tarifa alta, sino que pudiera poner una tarifa muy baja, y obtuviera ingresos a través de alguna otra forma que a ustedes se les pueda ocurrir. Ok, el siguiente punto: ¿qué demanda se podría esperar, no? Entonces consideren aquí por fases. Ahorita, por ejemplo, como vieron en el tema de Movit, la demanda de transporte público está muy baja. También pueden encontrar un poco cómo está la demanda vehicular y de otros modos de transporte en la página de Semovi. Entonces vean cómo está la demanda ahora, y conforme, no sé, vayan cambiando estos sistemas de semáforos que ahora tenemos, podrían pensar que va a ir regresando más gente a su trabajo, a sus actividades diarias, y se iría restableciendo la demanda convencional que conocíamos, ¿no? Esto sería un proceso paulatino por etapas. A lo mejor podemos plantearlo en función de este semáforo, si como la demanda, si el semáforo está en rojo, la demanda si está en naranja, en amarillo, etcétera. Eh, entonces, en cada una de estas fases podría tener un distinto nivel de demanda. Y bueno, ¿cuántos vehículos y de qué tipo crees que deberían adquirirse y cuánto podrían costar, ¿no? Entonces, ¿cuántos vehículos? A lo mejor no vimos durante la clase una metodología para estimar cuánta flota tendría que tener un sistema de estos, pero piensen ustedes y propongan alguna metodología. No tienen que romperse la cabeza y no tiene que ser algo súper complejo, pero ¿cómo podrían estimar ustedes más o menos qué cantidad de vehículos comprarían o creen que se deberían adquirir para un sistema de movilidad como servicio en un corredor? Entonces, explíquenme qué elementos tendrían en consideración, y cómo lo podrían estimar. Incluso si les falta algún dato porque no saben exactamente cuántos usuarios pasaban antes en el metro o en algún otro sistema, indiquen cómo lo calcularían en caso de que haya algún dato que crean que les falte, ¿no? Y luego supongan un dato. Entonces, bueno, no tengo esta información, pero supongo que podrían pasar X cantidad de pasajeros en este corredor. Entonces, a partir de ese dato que estoy suponiendo, tendrían que ser tantas bicicletas y tendría tanta demanda, ¿no? Entonces, si no tienen ese dato duro, hagan alguna suposición. Planteen cómo lo harían con el dato que les falta, y luego planteen un cierto valor que les parezca lógico, y hagan el cálculo con ese valor, ¿no? Ok, entonces, bueno, finalmente hay que pensar entonces cuánto costarían si estamos pensando en bicicletas convencionales, o en bicicletas eléctricas, o en monopatines, o en cohetes voladores. Piensen cuánto podría costar este tipo de tecnología, estos dos vehículos, cuántos están proponiendo ustedes que se adquieran, y de qué inversión estamos hablando para adquirir todos estos vehículos, ¿no? Y un poco ya en función de esto, si ustedes recomendarían que debiera haber algún tipo de subsidio o no, para operar este sistema, ¿no? Y definen un poco por qué. ¿Por qué creen que sí o por qué creen que no? Como último punto, ¿qué tecnología podría ayudar tanto a los usuarios a utilizar este sistema, al manejo de flota y hacer los pagos eficientes, ¿no? Entonces, a lo mejor se les ocurre algún tipo de app, describan qué tendría que tener esa app o cómo funcionaría. O a lo mejor se les ocurre, no sé, con una tarjeta del propio sistema Metrobús, qué sé yo. Propongan ustedes cómo creen que debiera funcionar, y si hay algún tipo de tecnología que les podría ayudar a esto, ¿no? Entonces, estos son los principales puntos que debería abordar la tarea.
incluyan referencias bibliográficas, se vale incluir las que yo ya les estoy compartiendo, pero busquen algunas cosas más que crean que les puedan ayudar, ¿no? Y ténganlas ahí también sus referencias bibliográficas. Entregable será una presentación de PowerPoint y subir un video de YouTube donde presenten con base en este archivo PowerPoint del primer punto su propuesta, ¿no? Entonces se presentan primero, dicen somos fulano de tal, y mi propuesta es esta, ¿no? Y van pasando su PowerPoint, se graban y lo suben. Entonces me hacen llegar un correo tanto con el PowerPoint, si tuvieron alguna memoria de cálculo o algo así en Excel, también háganmela llegar. Y la liga para este video, ¿no? Este video de YouTube en donde están presentando el trabajo. El trabajo se podrá realizar de manera individual o en parejas, creo que lo había comentado al principio, entonces infórmenme por correo lo antes que puedan cómo lo realizarían, ¿no? Si lo realizarían ustedes solos o con alguien. Y en este segundo caso, evidentemente, quienes conforman el equipo, ¿no? Una vez entregado, de forma individual se realizará una breve entrevista con cada alumno en donde les podré hacer algunas preguntas sobre el proyecto y algunos temas de movilidad en general, ¿no? Entonces, el estudio lo entregan, o el trabajo, perdón, lo entregan el lunes 22 de junio. Y las entrevistas podrán ser programadas entre el miércoles 24 y jueves 25. Incluso si hicieron el trabajo en pareja, las entrevistas del miércoles y jueves serían individuales, ¿no? Entonces, para que ambos estén listos para defender su trabajo de forma individual, ¿no? Entonces ya les estaría enviando yo una liga para esta entrevista, en donde, no sé, por alguna de estas plataformas nos pongamos en contacto. Si tienen alguna limitación de tiempo miércoles o jueves, es decir, que tal vez no pueden el miércoles o el jueves, o no pueden en la tarde, o no pueden en la mañana, alguna cuestión de estas, avísenme y para tenerlo en cuenta, ¿no? Y poder programar estas entrevistas en algún momento que no se les complique demasiado. Entonces, pues en esto consiste el trabajo final. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues háganmela llegar, ya sea en los comentarios de este video o por correo me la pueden hacer llegar. Creo que a mí se me hace un poco más fácil por los comentarios del video, porque así en un solo lugar puedo ver quién ha hecho todas las preguntas, pero bueno, también por correo trataré de responderlas, ¿no? Entonces, pues es eso por ahora. Entonces, ya saben, cualquier cosa me comentan y suerte con esto. Espero se encuentren muy bien. Hasta la próxima. Bye.